Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Mario Lama, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la principal información durante esta semana ha sido el apresamiento de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y de varios exfuncionarios de su gobierno. Acusado de cometer irregularidades, acusado a Alexis Medina de asociación de malhechores y de otras violaciones, de otros tipos penales que durante el tiempo el país irá viendo cómo se manifiestan. Este apresamiento ha provocado un escarceo en los medios de comunicación y en las familias dominicanas, sobre todo en el ala del Partido de la Liberación Dominicana, que de inmediato realizó una rueda de prensa para tratar de responder a esos apresamientos. El mismísimo Danilo Medina, hermano de Alexis Medina, participó en una rueda de prensa en la que calificó como actos de cobardía el apresamiento de 10 funcionarios de su gobierno y a su hermano Alexis Medina. Me parece que no era necesario que el presidente califique como acto de cobardía esos apresamientos porque son normales, es parte del día a día en lo que tiene que ver con el tren de justicia. Pero si estos actos son cobardía, ¿qué fueron los actos parecidos que se cometieron en su propio gobierno? Y nunca escuchamos a Danilo Medina decir en su gobierno que los apresamientos que se hicieron fueron actos de cobardía. Es mejor esperar, Danilo Medina, es mejor esperar que sea el desarrollo de las circunstancias la que explique lo que está pasando, sobre todo cuando tenemos ahora una Procuraduría General que no está politizada, que no responde a intereses partidarios, hasta que ustedes demuestren lo contrario. Otra información importante durante esta semana ha sido el anuncio del presidente Luis Abinader de pensionar a 265 cañeros, personas que dejaron sus vidas, que dejaron sus manos en los bateyes, cortando caña para los ingenios. 265 de unos 7.000 que hay que pensionar y que el presidente se comprometió. Bueno, pues ya tienen esta disposición, 265 pensiones, y se irá haciendo de una forma esporádica y paulatina hasta completar la totalidad de aquellos que tienen y que pueden demostrar que trabajaron en los ingenios, que trabajaron en los bateyes, que fueron cañeros y que merecen, que necesitan su pensión. Otra noticia importante esta semana ha sido la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. Me parece una convocatoria sumamente interesante para el desarrollo de la institucionalidad de la República Dominicana, porque allí se van a sustituir algunos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y de otros estamentos. ¿Cuál es lo importante? Por ejemplo, que esté bien conformada la Suprema Corte de Justicia y de que esté bien conformado el Consejo Nacional de la Magistratura, que instituciones como el Senado, que quería interpelar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tendrá que hacerlo, porque según la ley 138-11 en su artículo 3, si no me equivoco, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura interpelar, escudriñar las funciones y el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Otra noticia importante es que la Junta Central Electoral por fin ha hecho algo que se esperaba, que era fácil hacer, pero que no hubo voluntad y acaba de ser demostrado. La legalización de actas, señores. Había que legalizar una acta de nacimiento en la propia Junta Central Electoral, algo absurdo. ¿Cómo era posible que la Junta Central Electoral te dé un acta, una instancia de la Junta te dé un acta y tenga que legalizártela? Es como si lo que dijera la Junta en un estamento tuviera un peso jurídico y en otro estamento no lo tuviera. Pues no, se acaba de eliminar esa aberración de querer que se legalice un acta que te emite la misma Junta. Quizás en principio tenía sentido porque eso se hacía para fiscalizar, para cobrar dinero, para sustentar a la propia Junta, pero ya no es necesario. Otra importante decisión que ha sido tomada hoy es que el presupuesto general de la Nación ha sido aprobado. $1 millón de millones en el presupuesto general de la Nación ha sido aprobado. Ya el presidente de la República aprobó esa ley y ya las instituciones comenzarán su año como se esperaba, con todo su presupuesto designado.
Una noticia que también llamó mucho la atención es algo que pasó con el canciller haitiano que vino a República Dominicana. Durante su estadía en República Dominicana, el canciller llamó al presidente de la República y al ministro de Salud Pública a que cambien su relatoría, a que cambien la forma en que ellos hablan respecto a Haití, porque el presidente había dicho en una ocasión ante la Organización de las Naciones Unidas que República Dominicana no puede cargar con Haití, y el ministro de Salud ha dicho que es un problema que la República Dominicana tenga que cargar con más de 20.000 partos de nacionales haitianas. Él ha llamado de una forma, me parece a mí, poco diplomática al presidente de la República a que cambie la relatoría y su discurso, pero lo que más me preocupa de todo esto es que el canciller dominicano dio aquiescencia a ese llamado y le dijo que sí, que ciertamente él está de acuerdo con que el presidente y el ministro de Salud tengan que cambiar esa relatoría. Pero venga acá, señor canciller, ¿a quién usted responde? ¿A quién usted responde? Tiene que aprender a ubicarse en la posición que le toca. Y usted es el principal representante, es la cara en términos de relaciones diplomáticas de la República Dominicana. Pero también ha habido otras informaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas acaba de anunciar una inversión de 177 millones de pesos en la construcción de obras en distintos puntos del país. 42 obras serán construidas con esos 177 millones. Pero ¿qué es lo importante? Que estas obras se hicieron mediante sorteo para beneficiar a algunas provincias, para dinamizar la economía en esas provincias, y qué bueno que sea así. El gobierno pasado comenzó con ese mismo método de beneficiar las comunidades en donde se iban a construir las obras, pero luego ese proceso se corrompió, se diseñó de una forma y terminó siendo de otra. Yo espero que esa buena voluntad de ayudar a las comunidades con las obras, que esa buena voluntad de que todos los ingenieros puedan participar prime en esta gestión de obras públicas, porque es sumamente importante que ese proceso se haga de esa manera. Ha dicho también durante esta semana el ministro de Salud Pública, la mayoría de las licitaciones de salud pública eran adjudicadas a 7 empresas. ¡Wow! 7 empresas nada más. ¿Y saben ustedes quiénes son los dueños de esas 7 empresas? Bueno, pues lo sabrán. Una noticia lamentable durante esta semana ha sido la muerte del señor César Prieto, dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por razones que todavía no podemos determinar. Se dice que el hombre era depresivo, se dice una serie de cosas que no queremos nosotros hacer eco. Pero lo cierto es que César Prieto iba a ser llamado en el expediente que tiene el plan social de la presidencia para que explique algunas cosas. No lo llamaron porque ese expediente, al igual que el expediente del INAIPI, están para mediados del mes de diciembre. Esto lo podrán comprobar ustedes cuando los hechos comiencen. Después del 15 de diciembre, esos 2 expedientes serán dados a conocer y habrá nuevos apresamientos. Señores, y finalmente lamentar de corazón la muerte de Adriano Miguel Tejada. No suelo comentar la muerte de nadie, pero un hombre como Adriano Miguel Tejada, que para mí era un periodista de verdad, un periodista al que respeté mucho, un periodista al que admiré por su conducta, por su trayectoria. Era necesario y digno que yo tenga que lamentarlo y decirle al país que hombres como ese no aparecen siempre, porque el periodismo, profesión a la que pertenezco, está llena de mucha gente que no merece llamarse así. Se ha convertido en ocasiones en un estercolero. Entonces, cuando usted tiene que reconocer los valores de gente como Adriano Miguel Tejada, es digno, es justo y es necesario que uno lamente muertes de ese calibre. Que Dios lo acoge en su santo seno y mucha paz y mucha tranquilidad a sus familiares, porque murió con toda la dignidad que debería morir un periodista, que debe morir un periodista que se respete. Para él, lo mejor del mundo. Bien, lo dejamos hasta aquí porque ya está con nosotros el señor Lama, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el doctor Mario Lama, quien es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a hablar sobre diversos temas. Pero antes vamos a hacer una breve biografía sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Mario Lama es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana. En el año 1997 obtuvo el título de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la mejor calificación como residente de primer, segundo y tercer grado, desempeñándose además como jefe de residentes. Lama tiene un diplomado en endocrinología de la reproducción de la Universidad de Alcalá y ha realizado numerosos cursos para el manejo de la patología del tracto genital inferior y colposcopía y prevención del cáncer cérvico-uterino. También es miembro de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Dominicana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, de la Sociedad Dominicana de Perinatología y de la Sociedad Dominicana de Menopausia. Actualmente es director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Gracias, Salomón, por la invitación. Mucho gusto de estar compartiendo contigo hoy. Eres miembro de muchas sociedades. ¿Cómo desempeñas esas cosas? Bueno, ahora estamos en un proceso de pausa. Okay. Ahora somos funcionarios públicos al 100%. Nuestra práctica profesional está en pausa en estos momentos. Mario, para poner en contexto la entrevista, ¿cómo van los trabajos en el Servicio Nacional de Salud? ¿Qué encontró, qué ha desarrollado? El Servicio Nacional de Salud es una institución muy grande y es nueva. Fue creada por una ley en el 2015 y tiene a su cargo todo el manejo de lo que es la red hospitalaria pública. Es una red bastante amplia y bastante compleja y está compuesta por unos 200 hospitales y unas 1.600, 1.800 unidades de atención primaria. Encontramos un sistema en una situación delicada. ¿Delicada en qué sentido? Delicada en el sentido de que a nivel de estructura y de servicios, con grandes deficiencias. Por ejemplo, nosotros acabamos de completar un proceso de levantamiento de las condiciones de estructura hospitalaria y te puedo decir que el 54% de nuestros hospitales está en una situación mala. Pero no se supone que una de las grandes cosas que hizo el pasado gobierno, además de educación, fue la inversión en reconstrucción de hospitales. Y hospitales nuevos además. Algunos hospitales fueron intervenidos y fueron construidos, pero estamos hablando de 200 hospitales. El 54% representa unos 100 y algo corto de hospitales. Luego tenemos menos de un 10% en hospitales en muy buenas condiciones y el resto en reparación y en condiciones regulares. Luego también tenemos una gran situación de recursos humanos, un déficit importante en personal de enfermería, bioanalistas y médicos. Y la otra situación es que una inmensa cantidad de unidades de apoyo a la práctica médica no están funcionando. Por ejemplo, te puedo decir que el 50% de todos los centros diagnósticos, que son unos 85, la mitad no tienen la mayoría de los equipos funcionando. Y hospitales tan importantes como el Moscoso Puello, encontramos una situación de que los 2 equipos de sonografía están ahí, pero no funcionan. Las 3 unidades de rayos X estaban fuera de servicio, el tomógrafo fuera de servicio y el mamógrafo fuera de servicio. En 105 días, ¿qué usted ha hecho? Hemos logrado muchos avances a nivel institucional. Logramos la aprobación de todo el organigrama a través del MAP que no se había hecho. Creamos 4 direcciones nuevas. La dirección de infraestructura, que se va a encargar de vigilar y mantener los hospitales en buenas condiciones. La dirección de enfermería, la dirección de odontología y la dirección de laboratorios clínicos y de imágenes. También acabamos de lanzar una licitación de 71 hospitales, 25 reparaciones de manera importante de emergencia y el resto de remozamiento de hospitales
con una inversión que superará los 1.300 millones de pesos. ¿Ustedes no han hecho una evaluación, perdóneme, sobre por qué un hospital nuevo no fue debidamente equipado y por qué, por ejemplo, ese hospital como el Moscoso Pollo tiene todos esos equipos que son determinantes para la operación dañados? Hay una deficiencia en el mantenimiento de los equipos. Se colocan los equipos y luego no hay un debido manejo de mantenimiento y de reparación. Además, el personal humano muchas veces, si no le da un uso adecuado a los equipos, el deterioro y su vida media se reduce y también influye la calidad de los equipos. Pero hay muchos de esos hospitales nuevos, perdóneme, que supuestamente fueron construidos y entregados con todo el equipamiento. Ahora nos damos cuenta que no tienen los equipos. ¿Usted ha detectado esa irregularidad? Se está haciendo auditoría de lo que son los equipamientos de los hospitales. Pero le ha tocado detectar esas irregularidades. El asunto no es que digan que tienen y no lo tienen. El asunto es que lo tienen y no funcionan. O lo tienen y no son equipos de la mejor calidad. Entonces, esto conlleva a que la calidad del servicio se reduzca. Si usted va a un hospital y necesita una radiografía o necesita una sonografía o una tomografía y el equipo está dañado, entonces ya usted sabe que implica un traslado, dependiendo de la condición del paciente, a un lugar donde le puedan hacer el estudio. Si tenemos laboratorios que no realizan las pruebas necesarias, entonces también tenemos situaciones en la calidad del servicio. Por ejemplo, te puedo decir, Salomón, que acudimos a una visita al Hospital Regional Taiwán, que es un hospital de mucha importancia por su ubicación en todo lo que es el sur, y detectamos que la unidad de cuidado intensivo de ese hospital durante 15 años ha estado cerrada. Durante 15 años, el hospital de Taiwán, un hospital regional extremadamente importante. Así es. Sin embargo, ya nosotros estamos prestos a poner en funcionamiento esa unidad tan importante en ese hospital y en la región. ¿Tiene otras unidades también que no funcionan ahí mismo? Porque cuando usted viene a ver... Estamos interviniendo la mayoría de los hospitales. Pusimos en funcionamiento el Hospital Provincial San Bartolomé de Neiva, que había sido entregado en junio, pero que lo inauguraron con muchas faltas de equipo. De hecho, solamente pudimos poner a funcionar mientras tanto la emergencia y las consultas, porque faltaban todos los equipos de cocina y lavandería, y sin esto no es posible poner en funcionamiento las áreas de internamiento y de quirófano, y para poder... Pero se entregaron. Pero se entregó. O sea, esas cosas que faltaban, para ponerlo en contexto, ¿fueron pagadas a los ingenieros o no? Faltaron por licitar. Entonces estamos en proceso de la licitación de las cocinas, que tarda un tiempo, para entonces poder completar el poner la puesta en funcionamiento de ese hospital, y así ha pasado en muchos lugares. Entonces, es un problema delicado lo que tiene el sistema de salud, que requiere realmente una voluntad, como así lo ha expresado y lo ha dicho nuestro presidente. ¿Y cuál es la estrategia de ustedes, suya, para enfrentar todas esas deficiencias? Pues no son cosas que pueden esperar 4 años. Se ha comenzado a equipar las unidades básicas de funcionamiento de los hospitales. Nosotros estamos haciendo entrega semanal de equipos que han venido. ¿Y cuándo compraron esos equipos? Están en nuestros almacenes, habían sido adjudicados. Muchos equipos, tenemos muchos equipos adjudicados de la gestión anterior. Y nosotros, ¿pero buenos equipos o equipos deficientes? Son equipos que cumplen una función, no son equipos de grandes marcas, pero sí son equipos que cumplen una función. Fue lo que encontramos, están adjudicados, y son los equipos que nosotros tenemos que poner en funcionamiento de inicio en nuestros hospitales. ¿En su gestión ha detectado irregularidades en los procesos de licitación? Recuerdo que antes de asumir el gobierno habían denuncias sobre supuestas irregularidades. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han detectado algo?
Nosotros pusimos en manos de la Contraloría General de la República la auditoría de 39 hospitales que tienen deudas públicas de más de 10 millones de pesos, las 9 regionales del Servicio Nacional de Salud y la sede central. Ya los sistemas de gestión de auditoría... ¿Pero qué dicen las auditorías? Todavía no nos han entregado nada. Nosotros lo que estamos haciendo nuestra gestión, las diferentes instituciones se deben encargar de hacer la vigilancia y los procesos de fiscalización de las diferentes instituciones. En los procesos de licitación anterior, ¿no detectaron irregularidades? Mi función, yo no soy fiscalizador, yo soy un gestor de la función pública hospitalaria. Como hombre que tiene el control de las áreas que dirige. Y no es mi... hay algo... Yo no puedo, no tengo la competencia de poder decir ni acusar a nadie. Ya eso se encargarán las diferentes instituciones que están para esos tipos de funciones. Bien, lo que creo que sí es parte de sus funciones. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader prometió 10 hospitales, 10 centros especializados para análisis de COVID en 10 hospitales. ¿En qué va ese proceso? Tenemos 21 hospitales de la República que están tomando muestras y están refiriendo a las diferentes instituciones públicas que están realizando las pruebas de COVID. De hecho, nuestro presidente prometió el incremento de pruebas y nosotros hemos cumplido, el Ministerio de Salud Pública ha cumplido de manera absoluta este mandato. ¿Han cumplido con más de 7.000 pruebas diarias? Bueno, cuando no se hace porque no estemos en capacidad, sino porque la demanda en su momento se redujo. Usted sabe que tuvimos un control muy importante de lo que es la enfermedad en la República Dominicana. Nosotros encontramos una positividad de un 34% y pudimos reducirla. Llevamos la positividad en un momento hasta menos de un 11%. ¿A qué se puede atribuir esa reducción? Porque la gente dice, bueno, pero será un país bendito porque no se ha hecho nada extremadamente, digamos, importante como para que la reducción sea inferior a la de muchos países del área y del mundo. O sea, perdóneme, cuando en Europa, Estados Unidos, el COVID todavía sigue azotando. Sí se hizo, sí este país, luego de la llegada de nuestro presidente Luis Abinader, que asignó a nuestra vicepresidenta Raquel Peña como coordinadora del gabinete junto a un equipo de médicos que componemos ese gabinete, se tomaron todas las medidas y toda la pauta para primero hacer el diagnóstico rápido y oportuno. El primer paso para tener control de la enfermedad, nosotros decíamos que era incrementar la cantidad de pruebas, que todo paciente sospechoso, que todo paciente con sintomatología pudiese accesar a una prueba. Cuando usted se identifica un paciente positivo, ese paciente se aísla y ese aislamiento comienza a reducir la cadena de transmisión. Ustedes recuerdan que en el pasado un paciente esperaba hasta 8 y 10 días para poder hacerse una prueba y 21 para saber el resultado. Y luego hasta una semana para tener el resultado. Muchas veces el paciente pasaba la enfermedad cuando recibía el reporte. ¿Usted cree que esas decisiones como así son las que han ayudado? El diagnóstico oportuno y rápido permite romper la cadena de transmisión porque aísla el paciente enfermo. Pero en Estados Unidos y Europa también es oportuno y rápido y aún así los casos están creciendo. República Dominicana también entró en un proceso de educación y de entrega masiva de mascarillas. Recuerda que en un momento aquí conseguir una mascarilla era muy difícil, se estableció hasta un mercado colateral de ventas de mascarillas. Aquí la mayoría de los dominicanos ya tienen una mascarilla, usan la mascarilla de manera correcta por el proceso de educación y eso también influye. Y las medidas de distanciamiento y restrictivas que se han implementado junto con un protocolo de manejo de los pacientes enfermos que estableció el Ministerio de Salud Pública, logró reducir esa alta positividad y esa gran cantidad de pacientes que teníamos. Entonces, eso ha hecho que los 10 centros de emergencia para asuntos de COVID, para las pruebas que Luis prometió, no fueran necesarios. No, yo no he dicho eso. Están ahí, tenemos toda una serie de laboratorios realizando pruebas. En 10 hospitales. Nosotros tenemos el Laboratorio Nacional Dr. Lespilló, que es la matriz. Bien, ese estaba ahí. Y tenemos algunas otras estructuras que están realizando pruebas en diferentes lugares. Semadoja,
que comienza a hacer pruebas, en la Universidad Iberoamericana que está haciendo pruebas y otras instituciones del sistema público que también se han adicionado. Entonces, además, Salomón, todas las disposiciones que se ha hecho en el Servicio Nacional de Salud para garantizar el acceso a los hospitales de los pacientes enfermos. Recuerden que en su momento teníamos una ocupación de más de un 80% de pacientes ocupando las camas hospitalarias. Hoy está por debajo de un 35% la ocupación. Se incrementaron las unidades de camas COVID. Ya tenemos el acceso de nuestros pacientes a los medicamentos que se requieran, que también era una situación que se vivió en aquel momento, que los medicamentos eran de difícil acceso. Nosotros le hemos garantizado a todos nuestros pacientes atenciones oportunas y atenciones de calidad. Todo esto ha venido a reducir la tasa, la mortalidad de los pacientes COVID en la República Dominicana. Muy bien, mire, tenemos que irnos obligatoriamente a una primera pausa comercial. Cuando regresemos quisiera que me conteste, en todos estos problemas que usted ha encontrado, ¿cuál es la prioridad? Bien, continuamos aquí en su programa Verdades al Aire con esta interesante entrevista con el doctor Mario Lama. Antes de irnos a comerciales le preguntaba cuáles son las prioridades que usted tiene para enfrentar este sinnúmero de cosas que ha encontrado. Mira, Salomón, nuestra principal prioridad es mejorar la calidad de los servicios hospitalarios y eso implica muchas intervenciones, porque mejorar la calidad implica mejorar la calidad de los recursos humanos. Y mejorar la calidad de los recursos humanos hablamos de la parte médica, la parte de enfermería, la parte de bioanalistas, de paramédicos, implica muchas cosas. Usted hizo un recorrido diagnóstico y encontró problemas de infraestructura, problemas en el área de diagnóstico y problemas en laboratorios. ¿Cómo enfrentar eso? Recursos humanos lo estamos enfrentando. Te puedo decir que hemos hecho en estos 100 días o más, más de 40 actividades de capacitación. Capacitación a los regionales, a los directores, a los administradores, a los jefes de diferentes departamentos. Se han hecho directrices para el manejo institucional y de servicios. Se ha ido capacitando las áreas de gestiones humanas. Se ha ido entregando y equipando en muchos hospitales. De hecho, hemos equipado, te puedo decir ya, más de 20 hospitales que han recibido equipamientos vitales, indispensables para mejorar la calidad. ¿Cuándo van a equipar a mi provincia, Pedernales? Servicio. Estamos trabajando en Pedernales, ya se hizo un levantamiento en Pedernales, sabemos cuáles son las necesidades de la mayoría de nuestros hospitales. Estamos en ese proceso, hemos obtenido ya respuesta, hemos aperturado diferentes unidades y puesta en función de diferentes unidades que anteriormente estaban fuera de servicio. Nosotros entendemos que estamos avanzando. Será un proceso difícil y largo, pero tenemos todo el interés y todo el apoyo de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, que han priorizado a la salud, han puesto un empeño especial en la salud de todos los dominicanos y la misma población lo percibe y así lo expresa. Y no con promesas, sino con hechos, intervenciones económicas y dando el presupuesto que se necesita para completar y terminar muchos hospitales que estaban a medio terminar, poniendo en disposición todos los recursos necesarios para equipar esos hospitales. El presupuesto que ha sido asignado a ¿usted cree que es suficiente para terminar esos hospitales que faltan? No es suficiente porque es mucho dinero, pero sí es suficiente para avanzar e ir priorizando muchos hospitales que son indispensables. Recuerden que en salud tenemos una brecha muy importante. ¿Y por dónde ustedes van a comenzar a priorizar? En el 2021 hay 15 hospitales que están identificados
que serán... ¿Cuáles son? No tengo el listado completo y no Ni quiero siquiera todavía. de uno, ¿recuerda, Mario? No, yo tengo el listado, pero eso será en su momento. Okay. Ahora entiendo. Será en su momento anunciado, pero sí tenemos 15 hospitales que serán priorizados con una inversión importante. Recuerda que además ¿Qué es una inversión importante, Mario? Todo eso en su momento, te puedo decir que 15 hospitales identificados como prioritarios serán en el 2021 intervenidos. Recuerda que todos los hospitales no se pueden intervenir al mismo tiempo, claro que no. Y debe haber un orden programático de trabajo, incluso de cuáles regiones son... orden hasta de importancia por la cantidad de personas. Exacto, además hay una serie de hospitales que se están identificando en diferentes provincias que también serán puestos en ejecución la construcción de nuevos hospitales, incluyendo una serie de hospitales traumatológicos en diferentes puntos del país que vienen a dar una respuesta a la principal causa de mortalidad de la República Dominicana, que son los accidentes de tránsito. Exactamente. Mire, Mario, ha dicho el ministro de Salud Pública que en el año 167.000 partos. De esos 167.000, 20.000 corresponden a parturientas haitianas, que no podemos. Yo sé que en términos humanos, si usted me lo justifica, por lo hipocrático de la medicina. Pero en términos prácticos, ¿usted cree que podemos seguir aguantando ese fuerte? 5.000 millones invierte el Estado. Mira, el 27% de todos los nacimientos en la República Dominicana en estos momentos son nacimientos de extranjeras. Esa es una realidad. ¿De extranjeras o de haitianas? Porque la gran mayoría de las extranjeros son de cualquier país. La gran mayoría de esos nacimientos son nacionales haitianas. Es una realidad. El 47% de toda la mortalidad materna es de nacionales extranjeras y dentro de esas casi todas haitianas. ¿Cuánto de haitianas? Para que lo pongamos en contexto, porque usted lo dice extranjera y yo sé que no hay un 1% de otras nacionalidades. Al 24 de noviembre teníamos 145 muertes maternas. Y de esos 145 muertes maternas teníamos 77 dominicanas y 68 extranjeras. De esas 68 extranjeras, 67 haitianas y una venezolana. Así mismo es el porcentaje de los partos, ¿no? No, en los partos el 27% de todos los nacimientos al 24 de noviembre, me parece que el dato que tengo corresponde a nacionales extranjeras y casi todas haitianas. ¿Pero qué porcentaje? Ese dato ese no te lo puedo segregar. No puede negar que ha sido comunicador. No te lo puedo segregar. Pero bien, entonces, ¿usted cree que la inversión, porque la pregunta es en el sentido técnico, no humano, ¿qué hacer para no seguir con esta carga? Eso es un problema migratorio que no es competencia del sistema de salud. La competencia del sistema de salud es dar servicio a toda persona que llegue a un hospital, independientemente de su nacionalidad, de sus creencias religiosas, de sus preferencias sexuales y de su condición económica. Nosotros en los hospitales somos médicos y como médicos tenemos que tratar a todo ser humano que llega a nuestros hospitales. Ahora, de que es un problema económico, que es una carga económica. Esa es la pregunta que le hice. Muy importante. Se la aclaré en ese sentido. No, lo que pasa es que tengo que responderte con esa antesala, porque si no toman la segunda parte de la entrevista, a decir en las redes la otra parte. Entonces, es una carga económica muy importante que nuestros hospitales no están en capacidad de manejar, pero que debe ser resuelta de una forma migratoria y no es competencia nuestra la regulación migratoria. Nuestra competencia es dar servicio a toda persona que llegue a nuestros hospitales. Antes de llegar a la posición que usted ostenta, siempre fue un defensor de las atenciones primarias, servicio de atención primaria. Tiene 105 días. ¿Qué ha hecho para corregir nuestra eso? Prioridad. Hemos ido haciendo una inspectoría de todas las unidades de atención primaria, tenemos un diagnóstico de qué funciona, de qué no funciona, estamos haciendo una reestructuración de la parte humana, adicionando el personal que se necesita para que comiencen
a funcionar, haciendo las intervenciones necesarias para que comiencen a funcionar las áreas diagnósticas. ¿Por qué ha sido tan difícil implementar en este país la atención primaria? Falta de dinero. ¿De dinero? Sí, no hay recursos. Disponemos muchas unidades de atención primaria, pero no tiene... ¿Y usted ahora tiene cuarto para eso? No tenemos dinero, pero vamos a eficientizar el servicio. Y hay muchas formas de eficientizar el servicio. Si una cosa es dinero y otra cosa es eficientizar. Se necesita disposición y economía. Nosotros tenemos la disposición y vamos a eficientizar la economía. ¿Tiene los cuartos, Mario? No tenemos el dinero suficiente, pero con el dinero que tenemos vamos a hacer gestión hospitalaria, Adolfo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer que las instituciones colaboren, vamos a hacer que cada departamento... Pues yo entendía que había trabas, digamos, del sector médico privado para que no se materialice. Ese no es el principal problema. No, ese no es. No, una unidad de atención primaria recibe menos de 200.000 pesos al mes para que funcione. Y 200.000 Entonces no se necesita tanto cuarto, Mario, para eso. Eso es lo que entregan, eso no es lo suficiente. 200.000 pesos que se le asigna, o menos que se le asigna a una unidad de atención primaria. Lo que quiero saber, en su gestión, ¿habrá implementación de la unidad? Estamos poniéndola a funcionar, será una prioridad y debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad la atención primaria, debe ser una prioridad poner a funcionar los hospitales municipales y provinciales, debe ser una prioridad poner a funcionar los hospitales regionales. Primero, porque la atención primaria va a dar servicio a la comunidad en la comunidad. Pero ya usted no está en el plano del deber ser, usted está en el plano de voy a hacer. Nosotros estamos en el plano de la ejecución. Exacto. Y lo estamos haciendo. Estamos en el plano de lo que vamos a hacer también, porque hay respuesta inmediata. Nosotros vamos a tener logros a corto plazo, vamos a tener logros a mediano plazo y debemos tener logros a largo plazo. A mediano plazo, ¿qué se ha propuesto? A mediano plazo es poner a funcionar todas las unidades de atención primaria con todas las unidades diagnósticas y de imagen. En todo el país. En la que ¿Cuántas unidades son? Unas 1.800. Se necesitan, sí, se necesita el doble de presupuesto del que te asigna más. Se necesitan casi 1.500 unidades más, pero nuestra intención no es comenzar a seguir a gran volumen abriendo unidades de atención primaria sin poner a funcionar la que tenemos. Nosotros tenemos que poner a funcionar la que tenemos. ¿Cuántas tenemos, Mario? Unas 1.800, como te dije. Y luego continuar el proceso de expansión. De nada nos sirve llenar el país de pequeñas unidades vacíos y sin servicio. Tenemos que poner a funcionar lo que tenemos y continuar el proceso de expansión de la atención primaria, que debe ser el principal foco. La mayoría de los centros regionales y que se encuentran de tercer nivel en las grandes ciudades están llenas de pacientes que podrían manejarse en los centros de atención primaria, en los hospitales municipales y provinciales y en los hospitales regionales. Si no descongestionamos estos grandes centros para el manejo de patologías importantes y de pacientes con... Entonces, el nivel de atención continuará siendo deficiente. En cualquier país del mundo, la atención primaria debe ser una prioridad y en este país, en esta gestión de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta y nuestra como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, prioriza y seguirá priorizando la atención primaria. Hay un problemazo que yo supongo lo conocen mejor que yo, en que necesitarás, digamos, partidas extras de parte de Luis y de la vicepresidenta, que están conscientes de todo lo que está haciendo. En las deudas que tiene salud pública, los hospitales deben más de 9.000 millones de pesos. No, nuestros hospitales deben unos 4.000 millones de pesos. Eso lo hemos hecho público desde que entramos al servicio. ¿Eso no está en sus prioridades, pagarle a los que le deben? Entendemos que las deudas públicas es una responsabilidad que hay que cumplir, deben ser auditadas y en ese proceso está. Por eso te dije al principio que 39 hospitales están siendo auditados. Todos los hospitales que tienen una deuda superior a los 10 millones de pesos están siendo auditados. Tenemos hospitales que tienen deuda que superan los 700 millones de pesos. ¿Y cómo llega a endeudarse estando un hospital? Eso puede ocurrir por varias causas. Primero, si el anticipo es insuficiente, o sea, lo que le llaman subvención es insuficiente.
se va a endeudar. Segundo, si la capacidad de facturar a la CRS que le da servicio es insuficiente, si no tienen esa capacidad de facturación también se van a endeudar. Si el anticipo no es suficiente, tampoco le llega de promesa la cantidad de medicamentos necesarios. Si hay irregularidades, y hay que endeudarse, y si la gestión no es eficiente o es irregular, también se debe endeudar. Entonces, por eso te digo que es múltiple y estamos en ese proceso de identificar qué ha ocurrido en los hospitales. Bueno, vámonos entonces a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos con una interesantísima entrevista con el doctor Mario Lama. Mario, uno de los problemas que tenemos, los que tenemos amigos médicos, familiares médicos, es que, por ejemplo, los médicos que tanto se han fajado para combatir el COVID, eso que se le propuso de darle un bono extra, no se les ha pagado. Y eso, cuando se les paga muy poco. Eso no es cierto. No es cierto. No, eso no es cierto. Primero vamos a entrar en contexto. Ha dicho Waldo Ariel Suero. Déjame explicarte lo que está sucediendo, Adolfo, para que tú entiendas cómo funciona esto. Se creó un incentivo COVID en marzo, por 2 meses, marzo-mayo. 10,000 pesos al personal sanitario que estaba en la línea de fuego y 5,000 pesos a la parte administrativa que estaba en la línea de fuego. Luego se extendió esos incentivos por 2 meses más, hasta julio. Llega nuestro señor presidente, Luis Abinader, y busca los recursos para llevar ese incentivo COVID hasta 31 de diciembre. De unas 30,000 personas que estaban recibiendo el incentivo COVID en la parte sanitaria y administrativa en nuestro sistema hospitalario, lo hemos llevado a más de 60,000. Bien, pero se le ha pagado. Voy para allá. Cuando entramos al servicio, encontramos un retraso de incentivos que estaban pendientes de pago. Nosotros asumimos el servicio el 24 de agosto. Y teníamos pacientes, personal sanitario y administrativo sin falta de pago de más de 3 meses. Con falta de pago. Te puedo decir que hoy... ¿Sin falta o con falta de pago? No, que no se habían hecho los pagos. Con falta de pago. Hoy, domingo, todos los nóminas de incentivo COVID hasta el mes de noviembre... Hoy sábado, perdón. El incentivo COVID está pago. Todo el mundo, primera vez. Todo con los atrasos de la gestión anterior. Todo el mundo que ha recibido el pago del incentivo COVID, salvo un pequeño número de personas del 911 que se hará y se harán paga la próxima semana. ¿Y cómo es que se le ocurre? Entonces, lo que pasa es que de 30,000 personas que recibían el incentivo COVID, se llevó a más de 60,000 personas. Nosotros tenemos en nómina en el Servicio Nacional de Salud unas 90,000 personas. Y esas 90,000 personas no pueden ser todas incluidas dentro de ese incentivo COVID. De 30,000 lo llevamos a 60,000. Tuvimos que congelar la nómina, porque todos los días se iba abultando, hasta la nómina que tuvimos al mes de septiembre, y hemos entregado más de 1.775 millones de pago en incentivos, que es una cifra extremadamente alta y que se está adjudicando, se está pagando mensualmente más de 450 millones de pesos de pago de incentivos al servicio, al personal sanitario y administrativo. Para que el país lo entienda y para dar las dudas, es la idea de este programa. Se está pagando toda esa cantidad, pero se le está pagando a todo el mundo, porque lo que dice, para poner en contexto, lo que ha dicho el presidente del colegio... Lo que pasa es que ese incentivo, el que el presidente del Colegio Médico pregona la universalización del pago, e inicialmente no fue así. Inicialmente se comenzó con el pago de incentivo COVID a el personal que estaba en centros COVID. Luego se fue extendiendo a diferentes áreas, al área de emergencia, al área de internamiento, al área administrativa, al chofer de una ambulancia, al paramédico. Y de 30,000 personas que inicialmente se estaban pagando, se extendió a 60,000.
Entonces, Adolfo, es inmanejable llevar el pago de incentivo COVID a la universalización de todo el personal, a menos que nos asignen presupuesto adicional o a menos que ocurra una revisión de la cantidad de incentivos que se debe aplicar. ¿Y no se ha discutido esa posibilidad? Lo que te puedo decir que el incentivo COVID era para 2 meses, luego se llevó para 4 meses y nuestro presidente lo llevó hasta el 31 de diciembre y que en nuestra gestión hemos entregado más de 1.775 millones de pago a incentivo. Esa es la verdadera realidad de lo que está ocurriendo y que 60.000 personas mensualmente del área sanitaria y administrativa, de unas 90.000, reciben ese incentivo. ¿Le ha tocado a usted en algún momento tener que cancelar un médico? Lo digo porque Waldo Ariel dice que son intocables y que si quieren guerra, habrá guerra. Pero yo supongo que algún médico, por intocable que sea, si está trabajando de forma irregular, si no cumple... Bueno, nosotros no hemos cancelado médico por cambios de gestión. Eso es algo que lo tenemos como norma en el servicio, lo hemos tomado como norma. De hecho, cuando nos tocó sustituir directores de hospitales por otros directores y nos dimos cuenta que no tenían plazas de médico, le creamos una plaza y mandamos a ese director, que es médico, a un hospital a ejercer su función como no ha cancelado por cambio de gestión. ¿Por qué han sido las cancelaciones? Las cancelaciones que Waldo alega vienen de otras instituciones y son puestos administrativos. Por ejemplo, Adolfo, yo soy médico. Sí. Yo no tenía vida hospitalaria. Yo me dedicaba a mi parte profesional de manera privada y llego al servicio con una disposición gubernamental. Yo soy el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Cuando yo salga del Servicio Nacional de Salud, vuelvo a mi práctica privada, porque yo no tenía plaza creada. Hay muchos médicos que ejercían funciones públicas, administrativos, puestos administrativos dentro del área médica. Esos médicos fueron quitados de su parte administrativa y no tienen plaza. Eso no es cancelación de médicos, eso es cancelación de un puesto, función administrativa. De una administración administrativa en salud. Y usted lo explica también, Igualdo, ¿por qué no entiende eso? Porque como que... Bueno, es que la función del presidente del Colegio Médico es... ¿Es ser irracional? No, es abogar por sus médicos. No, pero una y cosa... él está ejerciendo su derecho. Perdónate, hermano. Y está ejerciendo su función. Yo respeto muchísimo a Waldo y siempre he dicho... Quizás si yo fuera el presidente del Colegio Médico Dominicano... ¿Te vuelves irracional? No, me abogara por conseguirle un puesto a esos médicos que ya no están en la función pública. Pero una cosa es abogar por conseguirle un puesto y otra cosa es tú defender lo indefendible. Bueno. Porque lo has explicado de una forma tal que no hay humano que no lo entienda. Tú eres médico, pero está en una función administrativa. Llega un cambio de gobierno... Cuando yo me vaya, cuando me sustituyan, yo no tengo ningún puesto en los hospitales. Yo no tengo dónde ir. Entonces, yo tendré que regresar a mis funciones anteriores. ¿Waldo te va a defender cuando te quiten de ahí? Bueno, quizás si yo voy donde el presidente de su momento, no sé si será Waldo en ese momento, sea otro, y yo voy y le digo, Waldo, yo dejé mi práctica privada para venir a la función pública, ahora me sustituyen y no tengo un puesto. Quizás Waldo o el presidente del Colegio Médico asume mi defensoría. Eso es irracional. Y así lo que hace es que se desprestigie. Bueno, el asunto es, Adolfo, que estas sustituciones son funciones administrativas. ¿Cuántos médicos más o menos han tenido que pasar? No lo sé, pero deben ser menos de 30. Menos de 30. Sí, al momento, por lo menos un listado que recibí. ¿Y no se han sentado con el Colegio Médico a discutir esto? Por ejemplo, te puedo decir que en ese listado que vi personas que tienen casi todos tienen mérito, o todos tienen mérito, y de manera voluntaria hemos estado evaluando y posiblemente vamos a hacer la creación de algunas plazas para ellos. ¿De manera voluntaria o para no encontrarte...? No, voluntaria, Adolfo. ¿Waldo un terror? No, Waldo es una persona que está haciendo su función de presidente del Colegio Médico. Y... El canciller. Tú eres canciller de la medicina, te maneja muy bien y qué bueno. Mira, quería preguntarle, para entrar de nuevo en materia, en cosas que son más importantes, ¿cómo ha afectado el COVID, la covidianidad,
a los enfermos, los que tienen enfermedades catastróficas? ¿Cómo, Sí. cómo es lidiar con ese tipo de personas especiales, digo yo? Mira, Adolfo, realmente el COVID ha trastornado el sistema hospitalario y de servicios y ha afectado las tasas de mortalidad, indudablemente, porque muchos pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades importantes, tienen miedo de acudir a los centros públicos y privados a recibir esa atención que debe ser regular y periódica. Igual ha ocurrido en las mujeres embarazadas. Nosotros estamos conviviendo con una realidad muy difícil en estos momentos, donde se ha incrementado significativamente la mortalidad materna en este país. ¿Producto del COVID? Sí, claro, indudablemente hay un efecto COVID. No por el COVID como enfermedad, sino por el trastorno que ha ocurrido con el manejo de COVID en la República Dominicana, que ha reducido parte del personal asistencial en los hospitales, que ha reducido los lugares de asistencia maternos, que ha reducido la atención prenatal. Y te puedo decir que República Dominicana, que tenía una de las tasas más altas de mortalidad materna de las Américas, lamentablemente tenemos cifras que han empeorado. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es la tasa de mortalidad en estos momentos? Para final de año tenemos un preliminar, pero te puedo decir que se ha incrementado significativamente. Significativamente. Y vamos a tener al final de año una cifra que llamará mucho la atención. Siempre ha llamado la atención nuestra cifra. Claro, yo la sigo cada año. Pero lamentablemente hemos empeorado. Pero en el caso de las personas que tienen SIDA y enfermedades catastróficas, otras enfermedades catastróficas, y ustedes conociendo que primero porque se sienten vulnerables, ¿qué han hecho ustedes para que a ellos les lleguen los medicamentos? Porque las quejas que tenemos es de que encima de esta covidianidad tampoco les llegan los medicamentos. El Ministerio de Salud Pública ha arreciado estos programas, el apoyo a estos programas. También se ha puesto en paralelo el fortalecimiento del manejo de todas estas patologías. Nuestros promotores están ahora haciendo una labor de identificación de estos pacientes para llevarle a su casa o llevarlos a los hospitales para que no pierdan el proceso. Pero hay medicamentos, porque la queja es que hay cuando van a los hospitales es que no hay medicamentos. Hay medicamentos. Promese en un momento recibió sus almacenes con desabastecimiento y el proceso de cumplimiento de las normas para contratación y compra lleva un proceso de burocrático que hay que cumplir, pero Promese en estos momentos ha dado respuesta. El presidente inyectó fondos adicionales a Promese para que cada dominicano reciba la asistencia necesaria, no solamente en los hospitales, sino en medicamentos y aditamentos que se necesitan. Y estas personas, Mario, que han cambiado por alguna razón, porque perdieron los trabajos, lo que sea, han cambiado del sistema de seguridad que tenían. Pasan del subsidiado a otro sistema, entonces pierden algunas prerrogativas, como los que tienen enfermedades catastróficas, que ahora su seguro no le cubre de repente, y cuando van, dicen, no, ya este servicio no te cubre. Mira, ¿qué hacer? Pues eso es una realidad, ¿no? Tanto los subsidiados como contributivos tienen un monto para el manejo de enfermedades catastróficas importante. Recuerda además que nuestro presidente prometió, y así está cumpliendo, y se ha cumplido en más de un 90% ahora, prometió para diciembre tener afiliados 2 millones de nuevos dominicanos que no tenían el carnet. Lo hemos cumplido. Más de 1.800.000 personas en estos momentos han sido afiliados por el Seguro Nacional de Salud que preside Santiago Jacín y que ha hecho una labor extraordinaria. Ha cumplido con la disposición a un corto plazo. Nosotros teníamos estipulado para el 31 de diciembre los 2 millones y para finales de noviembre SENASA tenía más de 1.800.000 personas ya afiliadas, nuevas. Finalmente, Mario, nos queda poco tiempo.
los médicos, enfermeras, todo el que trabaja en esas cosas, ¿tendrá su bonito, no tendrá problema para recibir su incentivo ahora en diciembre? Es que nosotros estamos al día. Te acabo de decir que ya el incentivo COVID de noviembre fue entregado. Nosotros en 3 meses hemos puesto todos los atrasos. Pero el de diciembre, las ¿será entregado? Será entregado hasta el 31 de diciembre los incentivos COVID, a menos que ocurran inyecciones de nuevos fondos para nosotros. ¿Está conforme con el presupuesto asignado finalmente? Estamos muy conforme. Se asignó presupuesto complementario, el presidente ha hecho grandes esfuerzos y a nosotros en el sector salud no se nos ha negado absolutamente nada. Hay un compromiso y una voluntad que el presidente asumió y que se está cumpliendo. Bueno, Mario, ha sido para mí un inmenso placer tenerte aquí en programa Verdades al Aire. Hay muchas cosas sobre el tintero, pero el tiempo es implacable. Así que dejo abiertas las puertas para cuando tengas algunas otras cosas que presentar a tu país, sepas que para eso y muchas más está Verdades al Aire. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la entrevista. Encantado.